Buen día a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien de salud junto con sus familias. El día de hoy vamos a ver el último tema de la unidad 2 que tiene que ver con la agrupación de datos estadísticos y presentación de gráficas. Vamos a ver la utilidad de estas herramientas para presentar y sacar conclusiones de datos estadísticos. Vamos a iniciar recordando que la estadística descriptiva es aquella técnica o disciplina que se encarga de obtener, organizar, presentar y describir un conjunto de datos con el propósito de facilitar su uso, generalmente con el apoyo de medidas, tablas o gráficas. También vamos a definir lo que es un dato estadístico o una variable. Son números o características que pueden ser comparados, analizados e interpretados. Hay diferentes tipos de datos o variables. Los primeros son cuantitativos, es decir, los que son numéricos. Estos pueden ser de una variable discreta, como pueden ser números finitos enteros, por ejemplo, el número de hijos, la edad en años, el número de hermanos, es decir, que no se pueden dividir. No podemos decir que tenemos 3.5 hijos o que tenemos 1.6 hermanos. Generalmente se pregunta por cantidades, cuántos años tienes, cuántos hijos tienes, etcétera. ¿Sale? Entonces la primera sería discreta y la segunda variable se le llama continua, aquellos que son números fraccionarios, por ejemplo la estatura, la temperatura o los kilogramos. Por ejemplo, podemos decir que medimos 1.69 centímetros o tenemos 37.6 de temperatura, etcétera. Es decir, datos con fracciones o con decimales. También tenemos datos o variables cualitativos, los cuales tienen la finalidad de reportar la característica, es decir, no es un dato numérico como tal, sino más bien es un deporte, una película, el tipo de comida que nos agrada, las profesiones, el color de cualquier cosa, los colores favoritos o de algún coche, etcétera, o alguna opinión. Esos son los datos cualitativos. Decimos se pueden tomar con medidas que ya los hemos visto, como es la media aritmética, que es el promedio, que a algunos se les dificultó un poquito sacar el promedio o se confundían con el promedio, hacían la sumatoria de los datos, pero no lo dividían entre el número de datos. Entonces nada más recordar esto: la mediana, que es el número que se localiza en el medio de una serie ordenada de datos, y la moda, que es el número que más se repite en una serie de datos. También ya sabemos obtener el rango, que es el valor mayor menos el valor menor, y podemos identificar los valores atípicos, que son los valores poco comunes o extraordinarios en una serie de datos. Vamos a ver hoy las tablas de frecuencia. Una tabla de frecuencia es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presenten numéricamente las características de la distribución, es decir, que se presenten de manera concentrada. Estas tablas se utilizan para variables tanto cuantitativas como cualitativas. Por ejemplo, en la diapositiva vemos que se están graficando o se está presentando en tablas los deportes y el número de frecuencia. Ahí nos está diciendo que 305 personas de las que se encuestaron posiblemente prefieren el baloncesto, 215 el fútbol y 80 la natación. Y en total fueron 600 personas las que tenemos su opinión. Ya después veremos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, etc. Las tablas de frecuencia también para datos cuantitativos se pueden presentar en edades, ¿sí? En peso, o sea, cualquier tipo de número lo podemos presentar. Aquí no hay ciertas metodología para establecer las tablas de frecuencia. Nada más quédense de momento con la idea de que debemos de establecer rangos similares y generalmente se establecen entre 4 y 7 rangos, es decir, 4 o 7 renglones, para que no se nos haga una tabla muy amplia que nos dificulte su interpretación. Para datos cualitativos, por ejemplo, en la parte de abajo, ustedes pueden ver que existe esa tabla de frecuencias cuando estamos preguntando por algún color. Ahí tenemos 20 observaciones, que es la N, en donde 4 prefieren el negro, 5 azul, 5 amarillo, 6 rojo, etc. Entonces nos pueden servir tanto para datos cuantitativos como cualitativos, es decir, para números o para características. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo, en donde preguntamos el número de hijos por familia, y ahí están 25 observaciones en la parte de arriba
25 observaciones del número de hijos que hipotéticamente preguntamos a 25 familias. Y tenemos nuestra tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias primero tiene la variable y ahí estamos poniendo al lado derecho el número de hijos, que va desde 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Si se fijan, son 6 renglones, más o menos una tabla de frecuencias aceptable. Y empezamos el conteo. Nuestra primera actividad sería contar cuántas personas dijeron que tienen 0 hijos o cuántas familias tienen 0 hijos. Y ahí los vamos tachando. 1, 2, 3 y 4. 4 observaciones que tienen 4 hijos. Si se fijan, vamos colocando o vamos contando ahí en la tabla el número de observaciones. Ahora vamos con los que tienen un hijo. Empezamos con 1. Los tachamos para que no se nos vuelvan tengamos problemas en el conteo. Número 2. Ponemos una rayita. Número 3. 4 observaciones con 1. Y 5 observaciones. ¿Sí? Entonces tenemos ahí ya 5. Después con 2. Ya me voy a ir un poquito más rápido. Ahí tenemos 4, 5, 6 y 7 observaciones, las cuales las anotamos ahí en nuestra tabla. Con 3 tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 observaciones. ¿Cuántas familias tienen 4 hijos? Tendremos 1, 2, 3. ¿Sí? Como se fijan, los vamos tachando para no equivocarnos en lo posterior. ¿Y cuántas familias tienen 5 hijos? Solamente una familia de las 25 que se les preguntó tienen 5 hijos. Y ahí tenemos nuestras observaciones. Si se fijan, la frecuencia absoluta que se interpreta como FI o F subíndice I, ahí nos hace el conteo. 4 familias tienen 0 hijos, 5 un hijo, 7 familias tienen 2 hijos, 5 familias 3 hijos, 3 familias 4 hijos y una familia 5 hijos. En total de observaciones es el número 25, que es la sumatoria de todas ellas. Como frecuencia relativa es el porcentaje de alguna manera que tenemos de cada observación. ¿Cómo lo obtenemos? Obteniendo la frecuencia absoluta entre el total de observaciones. Por tanto, tenemos 4 entre 25, 5 entre 25, 7 entre 25, 5 entre 25 nuevamente, 3 entre 25 y 1 entre 25. Ahí nos da un número decimal que si lo multiplicamos por 100 sacamos un porcentaje. Eso de momento es lo importante de las tablas de frecuencia. Lo cual lo podemos pasar a una gráfica. ¿Sí? La gráfica nos sirve para ilustrar y de manera visual a veces es más amigable para describir cómo se comporta nuestra variable. Y ahí podemos decir que 7 familias tienen 2 hijos, 5 familias tienen 1, otras 5 tienen 3, etc. Es más visible y más práctico ver en una gráfica que a veces en una tabla de frecuencias, pero la tabla de frecuencias la necesitamos para elaborar nuestra gráfica. También lo podemos sacar por porcentajes y ahí están los porcentajes, ¿sí? ¿Esto para qué nos sirve? Finalmente la estadística nos sirve, como dijimos, para describir una serie de datos, como por ejemplo podríamos llegar a la conclusión finalmente de que el 68% de las familias tiene entre 1 y 3 hijos. ¿De dónde saco el 68? De sumar el 20% que tiene un hijo, el 28% que tiene 2 hijos y el 20% que tiene 3 hijos. Y puedo decir con bases estadísticas que el 68% de las familias tienen entre 1 y 3 hijos, o también algunos investigadores pueden decir que 2 de cada 3 familias tienen entre 1 y 3 hijos. Otra conclusión a la que podríamos llegar en base a esos datos, que en la actualidad muy pocas familias tienen más de 3 hijos. Podrían decir que solo el 16%, ¿sí? Que viven el 16%. ¿De dónde lo obtengo? De la sumatoria de las personas que tienen entre 4 y 5. 12% más 4%, el 16%. O también podemos llegar a una conclusión en donde podemos decir, en base a los datos, que es más común que las familias decidan no tener hijos a que tengan 5 o más hijos. Como podemos ver, las familias que tienen 0 hijos son más que las que tienen 5 hijos.
Este tipo de conclusiones es a las que puede uno llegar en base a los datos. Por lo tanto, es importante saber manejar los datos, saber manejar promedios, saber manejar medidas, y esto nos ayudará finalmente para poder sacar conclusiones objetivas y específicas. Chicos, muchas gracias. Estamos en espera de volvernos a ver y que tengan excelente día.